Tratando entonces de mantener el orden en que se presentaron, hay una para el profesor Walter Torres, que si nos podría ampliar entonces desde su visión, qué tipo de entidades o de organizaciones deberían financiar este tipo de eventos. Bueno, la financiación para toda esta serie de eventos puede venir de diferentes fuentes. Por un lado, pues desde los entes territoriales, desde los mismos proyectos, por ejemplo, de regalías, desde convocatorias, por ejemplo, del ministerio, pues en este momento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero también lo que pasa es que ese tipo de evento, dependiendo de la dimensión que uno pues pretenda, puede también tener financiación de entes privados y también puede uno buscar financiación desde entes internacionales. No sé si eso responde la pregunta de... Vale. Sí, para el profesor Luis Cornelio, sobre semilleros nos preguntan cómo se puede acceder a los semilleros de ciencia de forma individual o desde los colegios. Bueno, sí, cómo no. Bueno, el semillero se puede, la información está básicamente en la universidad, se entra a la página de la Universidad del Valle, se entra a la página de matemáticas y ahí se tiene toda la información pertinente. Sí, se puede acceder tanto de forma individual como a través de colegios. En cada colegio tenemos un profesor contacto, un profesor enlace, que más o menos pues agiliza todo lo que tiene que ver con los estudiantes, ¿sí? Pero también se puede hacer individual, sí, se pueden de otras formas. Es entrar a la página de la universidad, la página de matemática, y ahí está toda la información. También para ustedes nos preguntan si Semilleros le hace seguimiento a los estudiantes para conocer cuántos entran a la universidad y cómo su paso por el semillero les ayuda con nuevos procesos académicos. Nosotros lo que hacemos como de Centeóritica, hacemos encuestas a los profesores y a los estudiantes. Perdón, a los profesores y a los padres de familia. Entonces, hacemos entrevistas a ver cómo ha seguido el desarrollo académico de los estudiantes. En general, hemos tenido respuestas favorables. Hacemos varias preguntas, entre ellas, si el estudiante ha entrado a la universidad, a qué tipo de universidad. En general, la mayoría de nuestros estudiantes, por decir el 80%, ha entrado a alguna universidad. Y de ese 80%, el 70% ha entrado a la Universidad del Valle. Entonces, sí hacemos seguimiento, pero nos hace falta ahorita hacer un seguimiento que lo vamos a probar este semestre, que es cómo les van a nuestros estudiantes que entran a la universidad en la universidad. Ese es un trabajo que estamos empezando a hacer en este semestre. Gracias. Para el profesor Yamit Bermúdez nos preguntan cómo hacen el contacto con los colegios y estudiantes, si les ofrecen las olimpiadas directamente a los colegios y cómo se inscriben. Bueno, nosotros tratamos de enviar cartas a una base de datos de colegios que tenemos. Siempre, digamos, se va coleccionando esa base de datos, se contacta tanto al rector, y el rector pues nos contacta con el profesor enlace. De ahí entonces cada colegio pues tenemos varias modalidades y decide participar. Entonces digamos hay un mínimo, tenemos como una especie de valor para participar, un mínimo de estudiantes que participa por cada colegio, aunque pueden participar menos de ese mínimo. Y también, digamos, si algún estudiante no quiere o no encuentra apoyo en el colegio, se puede participar de manera individual, simplemente dirigiéndose a la página de Olimpiadas. Ahí está digamos, la información para la inscripción y para hacer todo lo que concierne con el pago de lo que cuesta, que es una cuota realmente muy mínima para administración, digamos, la misma Olimpiada. Y otra de paso con usted mismo, y es si esa experiencia que tuvieron virtualmente desde el año pasado les sirvió, digamos, ahora en medio de esta pandemia, o tuvieron que igual
como replantear toda la versión que tienen para este año. Claro que nos sirvió bastante porque, pues, digamos que el año pasado, cuando lanzamos la prueba virtual, nosotros usamos el campus de la Universidad del Valle. Entonces, el año pasado, pues, antes de la primera fase, tuvimos que hacer 2 pruebas piloto, primero para ver cómo se comportaba el campus con el número de estudiantes que se conectaban, cómo, pues, para muchos de los estudiantes o muchos niños, era la primera vez que se conectaban o hacían una prueba virtual. Entonces, pues ya este año ya sabíamos un montón de cosas que podían pasar, de eventualidades, de errores. Entonces, digamos que sí fue un aprendizaje muy interesante. Nunca, pues, faltan los inconvenientes, pero este año tratamos de minimizarlos, pues, con la experiencia del año pasado. De hecho, nosotros año pasado, pues, pensábamos que quizás íbamos a tener que digamos que mandar de manera física el examen a muchos colegios que de pronto fueran de zonas apartadas. Lo tuvimos que hacer, aún este año también tuvimos que hacerlo, pero fue muy poco, o sea, muy poco la cantidad de estudiantes que no tenían acceso a Internet o no tenían un dispositivo para presentar las pruebas. Para Carpas han llegado, bueno, voy a reunir un poco las preguntas, pero tiene que ver con la relación con otras facultades e institutos. Ya que mencionaba que tuvieron una experiencia con el Instituto de Humanidades, en algún momento pues de la historia de la Carpa, preguntan si se ha contemplado la posibilidad de incluir facultades como Ingeniería, Salud u otros institutos de la universidad. Tenés desactivado el micrófono. Esa pregunta es sí, es para mí, ya desde que me dijiste desactivado. Sí, realmente siempre estamos abiertos. Obviamente este tipo de relacionamientos debe llevarlo a cabo pues el señor decano, pues es el que recibe nuestras solicitudes, etcétera. O en su defecto nuestra coordinadora, que es la oficina de extensión, en este caso CATE. Ella recibe las solicitudes y nosotros como comité, por llamarlo de alguna manera, decidimos en compañía del señor decano si trabajamos, actuamos con esa concordancia, que las cosas se acompañen, pero obviamente estamos abiertos y hemos trabajado ya con algunos grupos de la universidad que nos lo han solicitado fuera de la facultad, claro que sí. Uh-huh. De pronto el decano quisiera ampliar algo. Activa el micrófono, por favor. Sí, lo que dice Wilmer, pues yo creo que recoge la situación. Es un evento que por definición, en la medida en que pretendamos no solamente llegar a una audiencia cada vez mayor, también necesitamos por el mismo tipo de estructura, digamos, de las estructuras que puede tener la carpa, necesitamos necesariamente, o sea, es una necesidad, si se quiere, poder formar alianzas no solamente con otra gente dentro de la universidad, sino también con otra gente fuera de la universidad. De hecho, pues normalmente lo hacemos. Wilmar mencionaba, por ejemplo, cómo en algunos momentos se ha logrado hacer girar la carpa alrededor de un cierto tema central. Esa es una oportunidad que siempre está allí presente, una posibilidad que siempre está latente, y en esa medida cuando uno quiere presentar, por ejemplo, un problema general. El año pasado estábamos hablando de organizar la carpa alrededor de un problema como el problema del agua, por ejemplo, en donde la ciencia y la tecnología tienen pues mucho que ver, pero es que la temática agua es demasiado general, que puede verse desde muchas perspectivas. Se puede ver desde la perspectiva de salud, se puede ver las implicaciones económicas, las implicaciones políticas, todo lo que significa agua para las diferentes comunidades. En ese sentido, organizar un gran evento alrededor de agua
implicaría necesariamente pues acudir a diferentes tipos de saberes para poder integrarlos. Entonces, sí, por definición, pues nosotros estamos abiertos a que la gente participe. El año pasado tuvimos participación de algunos grupos de ingeniería, creo que 2. También, ¿de quién más tuvimos contribución el año pasado, Wilmar? No recuerdo. Uy, del IAP, y casualmente Hubo también un stand, sí. un stand, siempre llegan a pedirnos participación, incluso empresas de afuera para colocar stand y este tipo de cosas, pero eso lo hemos manejado muy bajo la coordinación de la decanatura, en el caso suyo, etcétera. Entonces, pero sí, siempre estamos abiertos a esa posibilidad. Listo, para abrir un poco la discusión en torno pues, al tema que nos convoca en esta semana, que es la apropiación social del conocimiento, y que también han llegado algunas preguntas al respecto. Yo quisiera que cada uno responda desde su experiencia cómo los procesos de retroalimentación después de realizar un evento, qué tanto eso hace que modifiquen el evento o que lo reconstruyan para la siguiente versión, y cómo es ese diálogo con las personas que han asistido a los eventos o han disfrutado de estos espacios para ustedes recibir esa retroalimentación. Entonces, manteniendo el orden de las presentaciones del profesor Luis Recalde. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que estas propuestas son muy importantes. Yo veo pocos participantes, pero creo que esa es una de las falencias grandes. Un evento de esta naturaleza debería convocar pues a más personas. Tal vez sea un problema pues del momento que estamos todos con mucho trabajo, etc. Nosotros por lo menos desde semilleros también, yo creo que le ha pasado también a Olimpiadas, pues pasamos por momentos difíciles, ¿no? Entonces nos tenemos que reconstruir, y especialmente nosotros que trabajamos con el modelo pedagógico autogestionario, en el cual la participación de los estudiantes es básica, manejando unas propuestas pues que son alternativas, donde no se trata que el profesor dé la clase, sino que interaccione con los estudiantes, por ejemplo. Entonces, resumiendo, a mí me parece que para no extenderme mucho en explicaciones grandes, diría yo que estos eventos son muy importantes, pero hay que darle mayor cobertura. Yo creo que ese sería mi punto de vista. Es que, perdón, a veces me encuentro que estamos hablando entre nosotros mismos y eso me preocupa, ¿sí? Porque trata justamente de salir del entorno hacia el exterior para que la gente conozca bien cosas que están haciendo acá en la universidad, y que la universidad aporta hacia el exterior también. Y en el caso de semilleros, profesor, la pregunta es, de los estudiantes que asisten a sus semilleros, ¿ustedes cómo hacen luego esa retroalimentación de lo que ellos experimentaron o vivieron o aprendieron durante esos procesos? ¿Y eso cómo modifica el semillero, digamos, para la siguiente versión? La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta, pero porque estamos hablando de cómo nosotros trabajamos con la retroalimentación de los estudiantes. Correcto. Para nuestro programa. Ya le entiendo el punto de vista. No, la verdad es que nosotros en general siempre hacemos una evaluación del proceso cada semestre. Es una evaluación en la cual el estudiante habla, digamos, y nos da información acerca de cómo se ha sentido, y nos hace propuestas también para el futuro. Comentando una anécdota vieja de hace años, quiero decirle que en los primeros semestres nosotros notamos que los estudiantes empezaban con nosotros, especialmente los estudiantes pecados, y de pronto desaparecían. Entonces comenzamos a mirar qué era lo que pasaba ahí con esos estudiantes, y llegamos a la conclusión de que eran estudiantes que venían sin desayunar, por ejemplo, una cuestión así como externa a lo que proponíamos. Desde esa oportunidad estamos dando refrigerio, y la verdad es que hemos tenido con ese refrigerio una acogida grande, espectacular, pues.
Y unos aspectos por los cuales empezamos a dar el refrigerio fue por producto de los mismos estudiantes. Los mismos estudiantes hacían propuestas al respecto y asimismo nosotros cada semestre pues hacemos la evaluación y miramos qué es lo que dicen los estudiantes y en general más o menos pues de acuerdo a nuestra infraestructura vamos haciendo cambios sustanciales, ¿vale? Ya, en el caso de Olimpiadas, ya el profesor mencionaba que sería interesante tener un proyecto justamente pues para sistematizar un poco todas esas experiencias de los estudiantes, pero ¿cómo ha sido el proceso hasta ahora pues, de ustedes y ese feedback que tienen de los estudiantes, cómo lo consiguen? A ver, básicamente es a través de los profesores enlace en el evento final de Hablemos de Matemáticas. Digamos, los estudiantes llenan, los estudiantes no, perdón, los profesores enlace llenan una encuesta y con esa encuesta pues nosotros lo retroalimentamos, siempre estamos abiertos a, aprendemos de los procesos y somos muy receptivos. Pero digamos que también durante el año con ese correo, con el contacto que tenemos con los profesores, ellos mismos nos van retroalimentando y vamos cambiando sobre la marcha a la medida que podamos. Si por ejemplo, digamos el año pasado que teníamos con esto de las Olimpiadas virtuales, entonces al principio teníamos, por ejemplo, un solo intento. Entonces veíamos que se caía el internet y el niño perdía el intento. Entonces comenzaron a llegar correos. Entonces para la siguiente fase cambiamos 2 intentos o intentos, 3 intentos, intentos múltiples. Entonces vamos retroalimentándonos durante el año con la información que va llegando por parte de los mismos profesores o los estudiantes o muchas veces los padres de familia también se comunican con nosotros y digamos que vamos haciendo esos cambios en la medida que van surgiendo estos, digamos, procesos de retroalimentación. Para finalizar la ronda, el profesor Wilmar Bolívar, en el caso de Carpa Melquiades, ¿cómo ha sido? Bueno, en el caso de nosotros, básicamente, siempre estamos pensando en eso y, por ejemplo, los últimos años con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, hemos tenido pues como una lista de correos donde nos comunicamos con los docentes, nuestro comunicador se comunica, escucha, atiende, etcétera. Pero adicionalmente, durante el evento siempre tenemos como un stand donde hay como un control de todo lo que está ocurriendo y en ese momento nuestros monitores están entrevistando a cada profe que llega normalmente o grupos familiares que llegan, preguntan qué se podría mejorar, etcétera. Cosas como los baños, entonces eso lo fuimos mejorando porque a veces los baños eran un desorden, entonces mantener siempre gente que esté colaborando en eso y en los temas, pues a veces dice, he visto la misma tortuga durante 4 años, ¿qué tal? Y todas esas cosas, pues uno va captando todas esas ideas para ir adecuando un poco las cosas y mejorando, si se puede decir, en ese proceso, cambiando los experimentos, mejorando un poco, que al principio había mucho sol cuando la gente llegaba al edificio, entonces se consiguieron unas carpas para que la gente estuviera bajo sombra. Digamos, tratamos de responder a la mayoría de esos comentarios buenos y no tan buenos que se hacen con relación a mejorar la actividad. Para eso, digamos que nuestros monitores y nuestro equipo, porque trabajamos en grupo, o sea, como comité, digamos, hay coordinadores por departamento, pero la idea es que nos reunimos constantemente, revisamos la información, revisamos las encuestas, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que nuestro escenario cambia día a día. O sea, no es si un día nos entran 3.000 personas, al siguiente día entran 3.500, 2.000, 1.500, pero son completamente distintas. Entonces es un ejercicio que te hace reunir muchísima información durante 6 días, por ejemplo, o un fin de semana. Pero sí, estamos trabajando en eso y ojalá pudiéramos responder a todas esas necesidades. Gracias. Y para cerrar la jornada, quisiera hacer una pregunta al decano y si alguno de ustedes también quiere aportar, y es que digamos que estos eventos ya gozan de cierta tradición y son muy conocidos, digamos, a nivel de ciudad y están muy bien posicionados. Quisiera saber, digamos, a nivel de facultad, ¿qué retos están pensando ahora para tener más alcance o cómo piensan replantearse el evento o qué expectativas tienen, pues también teniendo en cuenta toda esta problemática de la pandemia y de la virtualidad?
Bueno, pues yo creo que en parte esa pregunta ya la están respondiendo los mismos profesores. Por un lado, que nosotros nos abrimos hacia otro tipo de escenarios. Caso específico, miren ustedes que este año los programas no pararon, entonces incorporaron elementos de tecnología, de virtualidad para poder realizarse. Sí, los 3 eventos. Uno podría decir, bueno, es que el programa de Olimpiadas es más afín para poder realizarlo por, por digamos, en un modo no presencial, en un modo asistido por tecnología. Pero es que tanto Olimpiadas como Semilleros, como la Carpa, entonces han hecho un esfuerzo grande este año para poder abrirse a ese tipo de escenarios. Y desde el punto de vista de moverse hacia otros espacios, pues de nuevo, un espacio, el espacio si se quiere lógico de entrada para moverse es utilizando el mismo sistema de regionalización de la universidad. Entonces, todo depende de la financiación que se tenga para que podamos conseguir para poder lograr estos objetivos. Hemos tenido aproximaciones, por ejemplo, con Cartago, con Buenaventura, con Zarzal, para poder llevar la carpa a estos sitios. De nuevo, pues lo que podamos hacer depende de la financiación que podamos conseguir. Dentro de la ciudad ha habido esfuerzos para hacer muestras de la carpa, por ejemplo, en centros comerciales, pero eso sigue siendo pues local dentro de la ciudad. Entonces, en la medida en que, que podamos conseguir financiación conjunta, porque pues una situación es que mucha gente dice, yo quisiera tener una muestra de la carpa en tal sitio, pero normalmente, y eso es cierto, la gente o las instituciones que le plantean a uno que quieren tener la carpa, normalmente no muchos de ellos realmente están dispuestos a ayudar a la financiación. Entonces, un evento de estos pues cuesta dinero y en consecuencia el factor fundamental es qué tanta financiación podamos conseguir para poder llevarlo a otros espacios.